Muy buenas tardes, GF Norona Oficial en YouTube, Fernández Norona en Facebook. 17 de marzo del 2023 va en chinga este año. No les espérate tantito, carnal, ¿qué prisa llevas? Estoy a 2 días de cumplir 63 años. Voy a estar aquí, en Pueblo Quieto. Aquí voy a estar tranquilito, recluidito. Estoy esperando a que se conecten algunos más porque nos conectamos en puntísimo. Estuve batallando, hoy no fui a la montaña, quería, pero Emma se puso a hacer limpieza mayor ahí en la cocina y entonces estaba en calidad de bulto en la noche y hoy en la mañana seguía. Y yo ni se diga, yo no hice limpieza en la cocina, pero hagan de cuenta. Entonces no nos paramos para ir a la montaña. Vimos hoy a Emiliano y María, que teníamos un rato que no los veíamos. Se fueron de viaje, de trabajo y de viaje. Nos contaron sus patoaventuras y aquí hemos estado, el internet fallando mucho hasta que ya le encontramos afortunadamente a esta hora y no debemos tener ninguna dificultad para la transmisión. Tengo muchas notas, voy a presentar la próxima semana una iniciativa cabronamente importante. El equipo de la Cámara, encabezado por Omar Sandoval, ha hecho una tarea brillante en una iniciativa que yo había estado insistiendo. La información que recabaron está demoledora. No les voy a adelantar porque esperaré a presentarlo en tribuna. Es una cosa muy importante para la salud de nuestro pueblo, para la salud de la gente. Fíjense que mañana, 18 de marzo del 2023, se cumplen 85 años de la expropiación petrolera. La palabra expropiación a la derecha le aterra, como si fuera un acto de arbitrariedad, como si fuera un acto ilegal o ilegítimo, o las dos cosas. Y no es así. Moisés Vázquez lo han utilizado como si fuese un acto perverso, un acto arbitrario, un acto abusivo, pero en realidad es un acto jurídico, legal y legítimo que busca poner el interés nacional por encima de los intereses particulares, por poderosos que estos sean. Nunca un interés particular podrá justificarse y estar por encima del interés colectivo, del interés del pueblo y de la patria, aunque Ciro Murayama diga que el pueblo no existe, pero de que existe, vota y los vota a la chingada por canallas al basurero de la historia. Vota con V para votarlos con B grande. Entonces, Porfirio Díaz, lo he platicado, lo he dicho en tribuna, dictador durante 35 años, a finales del siglo XIX, que empezaba la explotación petrolera. Roberto Fraga Valle no empezaba, venía, muchas gracias por tu cooperación, desde mediados del siglo XIX, si mal no recuerdo. Creo que es de mediados del siglo XIX el primer pozo petrolero en Estados Unidos. Se fue convirtiendo poco a poco en una fuente de energía muy importante, sobre todo con la aparición de los motores de combustión interna. Y fue tomando cada vez más fuerza. Las grandes fortunas de finales del XIX, principios del XX y de todo el siglo XX se hicieron en base al negocio petrolero. Como son las empresas transnacionales voraces, rapaces, con niveles de ganancia, de utilidad impresionante, y a pesar de eso, verdaderamente mezquinas, un nivel de rapiña monstruoso. Yo les he dicho que Nueva York se desarrolló en buena parte, la ciudad, con el dinero del petróleo, y las casas de los grandes magnates del petróleo, pues algunas son hoy parte del Museo Metropolitano de Nueva York, se traían palacios o construcciones de diversos puntos del mundo a Nueva York para ser parte de su vivienda particular. Hoy
Reitero, algunas de esas están en el Museo Metropolitano. En el caso de Frick, que tiene una colección de más de 100 pinturas muy importantes, ese fue por el carbón. El carbón, el primer fuente de energía para los procesos de industrialización importante, pues era una fuente de riqueza fundamental para esa gente. Benjamino, ni perdón, no olvido, cárcel a los hipócritas, vendepatras, nuestro próximo presidente, Rafael Noroña. Muchas gracias, como siempre, Benjamino, por tu constante y generosa cooperación. Entonces, Porfirio Díaz les regaló a las empresas extranjeras estadounidenses y europeas, británicas, holandesas, alemanas, el petróleo nuestro para que desarrollaran. No pagaban ni un centavo de impuestos, ni un centavo de nada. Cuando llegó la revolución, bueno, primero Madero, al triunfo de el primer periodo revolucionario y al triunfo de su gobierno, planteó que pagaran, si mal no recuerdo, 10 centavos por tonelada de petróleo exportada. Carrillo, chéngatelos en libros y Perrier con doble R, pero muchas gracias, generosísima cooperación, muchas gracias. Les voy a compartir en Twitter una foto de 40 de los libros que hemos publicado. Está muy chingón lo que estamos haciendo. En el Consejo Editorial de la Cámara de Diputados. Total, 10 centavos por tonelada de petróleo exportado, Madero, y le pareció excesivo, ni siquiera por lo que se consumiera en el país, que vendieran, nada, no pagaban impuestos de eso, nada, solo por lo que exportaran, y les pareció inaceptable. ¿Cómo se atrevía un gobierno a quererlos que contribuyeran con impuestos? Sostengo que ese fue uno de los elementos centrales de por qué se complotó en la Embajada de Estados Unidos para tirar con un golpe de Estado al presidente Madero y asesinarlo junto con el vicepresidente Pino Suárez. La revolución regresó, César Briceño, gracias por tu cooperación, y en el constituyente del 17, que hizo una reforma, que iba a ser una reforma menor, y el constituyente de hombres revolucionarios, digo hombres porque solo eran hombres los constituyentes, hicieron importantes reformas, los 4 pilares. Hoy nos centraremos en uno, en el artículo 27, el reparto agrario fundamental, un reclamo puntal de la inconformidad y una exigencia del pueblo de México en esa revolución de 1910, y el recuperar la riqueza del subsuelo para el pueblo, para la nación, todo el subsuelo, agua, que hoy particulares se benefician con cuerpos de agua, petróleo, minerales, que particulares se benefician con ello también, con las concesiones otorgadas, para el pueblo, que podían darse concesiones para su explotación, pero acabó entregándose a particulares que se han enriquecido brutalmente con todo ello. El petróleo, a pesar de ser de la nación, siguió siendo las empresas petroleras extranjeras muy poderosas económicamente y políticamente, y por lo tanto fueron un proceso de tensión permanente, ya que las petroleras se negaban a pagar impuestos y, por supuesto, litigaron desde un inicio que la Constitución de 1917 no se podía aplicar de manera retroactiva. Pues una Constitución es una decisión soberana de un pueblo y aplica porque aplica para atrás y para adelante. ¿Con qué no? Lo planteo, por cierto, de una vez, por lo del constituyente del 24, Congreso Constituyente o Asamblea Constituyente. Y las petroleras ya no. El artículo 27 no puede aplicar para nosotros, el petróleo es nuestro, nos lo entregaron y no es de México. Carranza tuvo una presión enorme, no se dio, era un hombre en eso muy firme, muy nacionalista, y Obregón en su primer periodo, digo su primero porque fue reelegido para un segundo y lo mataron siendo presidente electo, batalló con el gobierno de Estados Unidos para tener reconocimiento, que eso le implicaba acceso a créditos y una serie de cosas, ¿no? O sea, no era solo el reconocimiento, sino la presión que implicaba tener al imperio, si no en contra, abiertamente, sí en realidad.
Hasta 1923 Obregón logró el reconocimiento, gracias a los acuerdos de Bucareli, que todavía hay quien me habla y me dice que y ahora que se cumplen los 100 años y por mí México se libera, dicen tonterías. Los acuerdos de Bucareli se centran a materia petrolera, que era, se hizo en una casa en Bucareli, por eso se llaman así, en la calle de Bucareli, en la colonia Juárez, que el petróleo era de las petroleras y que no se podía aplicar de manera retroactiva a la Constitución. Eso es en esencia. Lo he dicho aquí hasta el cansancio, no he tenido tiempo, debo buscar en mi locura de libros que tengo, locura por el número y por el desorden, y ese sí no me acuerdo por dónde estará. Yo tengo, lo compré en La Lagunilla, el documento hecho por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que en inglés y en español plasma estos acuerdos. No hay ningún acuerdo secreto, ni nada, de nada, de nada. Bueno, la propia Secretaría de Relaciones Exteriores deberíamos publicar. Están los tratados y acuerdos, y ahí están los acuerdos de Bucareli. Y deberíamos publicarlos íntegros, para que ya dejen de decir necedades. Quienes no buscan, no estudian, no revisan y repiten como loritos lo que han escuchado. Entonces, los acuerdos de Bucareli establecieron eso. No le pareció suficiente a las empresas extranjeras y con calles lo presionaron para que la Suprema Corte determinara, y el Ejecutivo imponía al Legislativo y al Judicial, primero con Díaz y luego con el régimen revolucionario, sin duda. Por eso la gente sigue pensando que el compañero presidente puede resolver cosas del Poder Judicial cuando no es así. Eso dejó de ser hace tiempo y sobre todo con nosotros, porque el Poder Judicial es del viejo régimen y totalmente corrompido. Y además no está bien que siga instrucciones de un presidente, quien quiera que sea. Total, no os hago la historia larga. Me están preguntando dónde me van a ver mañana, ahorita lo digo. La Corte determinó que la Constitución no era retroactiva. Eso hizo que las petroleras fueran todavía más arrogantes, más prepotentes. Hay mucha documentación sobre las canalladas que había, desde literatura hasta trabajos. Yo sostengo que, no estoy seguro que sea exactamente así, el de Orígenes del Nacionalismo Petrolero en México, de Lorenzo Meyer, es un libro extraordinario, no es el único, pero es un libro que vale mucho la pena para acercarse a lo que sucedió. Hay un documento que, ahora que fue el aniversario luctuoso de Jesús Silva Herzog, él encabezó la comisión junto con Moctezuma y ahora me acordaré de un tercero, eran 3 hombres, que hicieron la mayor requisitoria, o sea, todos los crímenes, abusos, atropellos, chingaderas, para decirlo claro, que hicieron las empresas extranjeras contra nuestro pueblo y contra nuestro país. El propio general Lázaro Cárdenas, junto con el general Mújica, vivió en carne propia la prepotencia y la arrogancia de las empresas petroleras, pues, que cerraban los caminos, que cerraban sus campos petroleros y que no permitían el paso a nadie, a pesar de que eran lugares de tránsito. A ellos, como generales de la revolución, horas esperando a que les dieran acceso. Y fueron testigos de la rapiña, de cómo despojaban a la gente, de cómo robaban, de cómo envenenaban, de cómo ponían a las familias en conflicto interno, cómo asesinaban. Pues eso, hay cualquier cantidad de cosas. Hay literatura, La Rosa Blanca trata sobre eso. Pero hay muchísimo. Por ahí había uno con el nombre de un gringo, que ahora olvido. Buenísimo. También ese me lo dieron en fotocopia porque no se conseguía el libro. Hay mucha información. Y en 1937, yo creo, los trabajadores petroleros, los sindicatos, la organización de sindicatos era muy poderosa, muy fuerte, la participación de las trabajadoras y trabajadores muy fuerte. Se formó la Confederación de Trabajadores Mexicanos, impulsada por comunistas, Valentín Campa, de manera sobresaliente. Y la lucha y las huelgas y la exigencia era muy fuerte, muy importante, de mucha conciencia de clase. Y las petroleras, con arrogancia, negaban aumentos salariales, despedían. Y en 1937, si mal no recuerdo, los trabajadores petroleros, petroleras, exigieron un aumento de salario que las petroleras, por supuesto, negaron.
Se fue a una huelga, el general Lázaro Cárdenas intervino, se ofreció de mediador, les pidió regresar al trabajo, lo hicieron, se hizo un proceso de investigación, es así en cuartillas dentro de ello, y se llegó a la conclusión de que era perfectamente posible económicamente y legítimo y justo el aumento salarial que estaban pidiendo, y a pesar de ello, de la resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, las empresas petroleras simplemente de manera prepotente no acataron la resolución. Llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las petroleras, además reuniéndose con el presidente Lázaro Cárdenas y tratándolo con desprecio y falta de respeto. COU 121, disculpe mi ignorancia, ¿cuál es la función de un Congreso Constituyente? Saludos desde Mazatlán, lo he estado diciendo todos estos días y no me voy a desviar en este momento a eso. Entonces, ¿qué hizo el constituyente del 17? Una profunda reforma a la Constitución de 1857. Eso hace, una profunda reforma o una nueva Constitución. Entonces, volviendo al tema en el que estaba, la Corte emite una resolución diciendo que procede el aumento salarial, que sí tienen condiciones económicas, que es perfectamente legal y legítimo, y la Corte no acata la resolución de la máxima instancia judicial del país. Nosotros, todo el mundo, estamos obligados, sea como sea el Poder Judicial, corrompidísimo sin duda, a respetar la resolución que determina, ya no digamos un juez, sino la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y las empresas petroleras dijeron, a mí me vale madre. No damos el aumento salarial, no podemos, no tenemos condiciones, quebraríamos. Ya habían, reitero, platicado con el presidente Cárdenas del Río y habían actuado con una insolencia monstruosa, así como que se cree este tipo que quiere imponernos condiciones. Y entonces el general Lázaro Cárdenas con Francisco Mujica determinó la expropiación petrolera. Todo se sabe en esta vida y entonces las empresas petroleras se enteraron y acudieron con premura a la oficina del presidente Cárdenas a plantearle, a cantarle, fue una loca, me ofusqué, sí podemos dar el aumento, y el general Lázaro Cárdenas les cantó la de llegaste tarde en el ocaso de mi vida triste y echó por delante la expropiación. El discurso está accesible. Yo tengo un acetato con la voz original del general Lázaro Cárdenas por la radio, no existía la televisión, en 1938, 18 de marzo de 1938, mañana eran 85 años, decretó la expropiación. Se vino el mundo encima. Es una decisión legal, legítima y frente a un acto de rebeldía de las empresas extranjeras. A pesar de ello, nos embargaron económicamente, no llegó al bloqueo, pero todo el petróleo que se exportaba nos lo decomisaban diciendo que era de las petroleras y cerraron la posibilidad de que entrara un tornillo siquiera a la empresa petrolera. Los mandos medios hacia arriba, todos salieron y correspondió a los trabajadores y trabajadoras petroleras sacar adelante la empresa petrolera nacional. Fue una hazaña lo que se hizo en todos los aspectos. Aunque la gente fue a cooperar allá a Bellas Artes, justamente, de manera simbólica, era una buena cita, Bellas Artes. José Urbina, saludos, diputado para las aguas de la mañana, muchas gracias. Una buena cita salir de Bellas Artes por esa razón. Ahí llegó la gente a dar, pues, hasta sus animales vivos para respaldar. Le llevó muchos años al país saldar el monto de la expropiación porque no se les robó nada, se les pagó hasta el último centavo de manera rentable económicamente. Samo Guevara, mi chingón, ¿cómo ve que la Corte Penal Internacional da orden de arresto contra Putin por crímenes de guerra en Ucrania? Estamos en la expropiación petrolera. Lo tengo en los temas a tratar, si puedo lo hago. No me distraigan del tema porque no me voy a salir del tema. Entonces, hubo muchas presiones, muchas, muy fuertes. Es una hazaña. Ahí el pueblo trabajador
acreditó esta enorme capacidad de creatividad y de solución, de ingenio que tiene para resolver problemas. Tienen historias extraordinarias que hasta con conchas de mar lograron procesos para garantizar, por supuesto que hubo accidentes y muertes y cualquier cantidad de cosas, pues no es un asunto sencillo. La refinería de Dos Bocas se terminó desde el año pasado y es la hora que no está en pruebas y pruebas, porque ponerla ya a funcionar lleva meses de verificar que todo esté en orden. Los niveles de seguridad que se requieren son enormes y esto es solo la refinería. Así que Pemex fue poco a poco, tenía otro nombre al principio, convirtiéndose en una empresa muy poderosa hasta que se convirtió en una de las 10 principales empresas petroleras del mundo y una de las principales empresas del mundo, más allá de petroleras o no petroleras. Pemex tuvo un desarrollo impresionante, se generó el Instituto Mexicano del Petróleo que llegó a generar tecnología. No hay ninguna empresa que tenga toda la tecnología, se compra lo que no se tiene y Pemex llegó a generar una o dos, no se llaman patentes, no sé qué manera determinarlo con precisión. Además de eso, se creó la petroquímica, que es importantísima. Hay quien sostiene que el petróleo, por ejemplo, $100 que ganes por petróleo cuando está muy alto el precio del barril, se dice se produce, pero en realidad se extrae del crudo, refinado 16 veces más. Hay quien sostiene que la refinación pasa en diferentes momentos por dificultades de rendimiento financiero, por ello los gobiernos neoliberales sostuvieron que era mejor dejar de refinar el petróleo y comprarlo fuera y llegaron a la canallada de hacer que el 70% de la gasolina que utilizamos se importara, cuando nosotros fuimos autosuficientes al 100%. Y además, nadie discute que un barril de petróleo en petroquímica genera 60% más empleo y 60% más ganancias. Esto es, pues de 100, 60% más. Y cuando necesitamos recursos y empleo, pues el desarrollo de la petroquímica era fundamental. En los 80s, la petroquímica de Pemex era una de las más importantes del mundo. Pemex siempre fue referente de empresa pública y de empresa petrolera eficiente, a pesar del nivel de corrupción y del sindicato también, con todos los asegúnes que tiene, y le dio al país el 40% del presupuesto nacional por décadas. ¿Qué quiere decir eso? Que 1 de cada 3 escuelas, 1 de cada 3 carreteras, 1 de cada 3 hospitales se construyeron con dinero del petróleo. Y quiere decir que el 40% del presupuesto nacional salió de Pemex, 40% del presupuesto de cada estado, de cada municipio. Eso era importantísimo. Y estos miserables que querían despetrolizar la economía, pues se lo regalaron al capital extranjero. Qué manera de despetrolizar. Porque no era que hicieran más poderosos otros sectores económicos, sino era ahogar a Pemex, la descuartizaron con Salinas. La petroquímica pues, es estratégica y fundamental, era punta de desarrollo. La privatizaron y con eso acabaron con la petroquímica privada, que ahí está rengueando, y sobre todo con la pública. Porque Pemex daba además, en torno a su poderío económico, cualquier cantidad de empleos secundarios, cualquier cantidad de iniciativas, simplemente maquinarias, equipos, refacciones, procesos, un montón de cosas que no hace Pemex y que empresas complementarias desarrollan. A la hora de ir ahogando Pemex, pues le fueron dando ganancia a privados, pero no al desarrollo nacional. Para decirlo claro, el proceso de industrialización y de producción de alimentos que llegó, yo no sé, no creo que a la autosuficiencia alimentaria, ese dato lo traigo perdido, pero sí a un nivel de producción muy alto de porcentaje de nuestros alimentos. Ahorita se importa como el 60%. Esa es la herencia maldita, de las herencias malditas que nos dejaron. Fue gracias a Pemex y a su desarrollo. Las 2 empresas más importantes del país eran Ferrocarriles Nacionales, que lo privatizaron también,
y Petróleos de México, que lograron entregar el 20% según el compañero presidente cuando llegó nuestro gobierno. Y se mantiene el 80%, pero a Pemex lo habían dejado descuartizado, endeudado, ahogado en una condición dificilísima que ha ido enderezando nuestro gobierno. Y entregaron a más CFE, que después se convirtió las dos únicas empresas, tres ahí, había entre las 500 más importantes del mundo, Pemex en el lugar 39, Comisión Federal en 491 y América Móvil de Slim, que era Telmex, en el 139. Como pueden ver, pues es muy importante, porque además Pemex, el petróleo, va a seguir siendo la fuente de energía por décadas en el mundo, no solo en México. Víctor Martínez Restrígueles, diputado Restrígueles, a esos infelices del PAN que sufrieron el 39 con una contraparte de la expropiación serviles de los yanquis, se los he dicho en tribuna, surgieron contra el gobierno del general Lázaro Cárdenas, contra la expropiación petrolera, contra el Politécnico, contra el reparto agrario, contra la educación socialista, contra el corazón y la esencia de la revolución. Eso lo han sido desde un principio. Aunque lucharon y aportaron en el proceso de democratización del país, eso una vez se los va a regatear, yo no por lo menos, pero que han sido siempre una posición conservadora y contraria a los intereses nacionales, lo han sido y lo serán siempre. Entonces, esto es lo que celebramos mañana, 85 años de una hazaña. Dos momentos fuertes ha tenido muchos el país, pero la restauración de la República con el presidente Benito Juárez, que parecía imposible, y la expropiación petrolera, que es el rescate de una riqueza fundamental para el pueblo de México, y que a pesar de todo lo que golpearon a Pemex ha aportado enorme al desarrollo del país. 85 años se cumplen mañana. Y en el rescate de la soberanía energética, ahí el compañero presidente juega un papel fundamental. Es un hombre surgido del nacionalismo revolucionario del PRI, lo digo sin sentido peyorativo, que esa parte la tiene muy clara, muy clara. Yo no era conocedor del tema, algo sé ahora. Y mi hermanita María Fernanda Campauranga, geóloga y además trabajó en Pemex toda su vida, se pensionó de Pemex. Arcadio Barrón, muchas gracias como siempre por tu generosa cooperación. Y Arcadio Barrón y López, yo le decía, la primera vez que fui diputado, 2009, yo me hubiese metido en serio al tema, pero tenía una relación muy tirante con algunos compañeros y Lauritzel Castillo, que además es hija de Berto Castillo, otro gran conocedor del tema, era la que estaba ahí. Entonces yo no quise meterme en Honduras y no participé en esas cosas durante la primera legislatura en que fui diputado, 2009-2012, 61ª. Pero ahora en 2018 estuve en la Comisión de Energía en la pasada como secretario y ahora como secretario también de la comisión. Manuel Rodríguez ha hecho un buen trabajo, la verdad, buen trabajo, compañero tabasqueño. Presidió la pasada legislatura y preside esta. Nos tocó la discusión de la reforma constitucional en materia eléctrica, que debió haber sido en materia una reforma energética. Digo, tampoco hubiera pasado, pero la verdad es que debió haber incluido el petróleo y todas las fuentes de energía. La derecha, aprovechándose del conocimiento de la gente, miente y dice como periquito que el petróleo ya no sirve, que no es importante y que es contaminación y que es el pasado, y Estados Unidos se la pasa invadiendo países con fuerte riqueza petrolera. La presión sobre Venezuela tiene que ver por las enormes reservas petroleras que tiene, entre otras cosas. Entonces, es muy importante. Y mañana es un doble mensaje. Es un mensaje de defensa de la independencia y la soberanía nacional frente a los amagos del gobierno de Estados Unidos, frente a las intrigas complotistas
de la Embajada de Estados Unidos con la derecha ahí detrás, y frente a su movilización rosada de hace algunos domingos. Entonces, va a ser muy importante la manifestación de mañana. Me reclamó un compañero el equipo porque ellos originalmente habían citado a las 3 también ahí en Bellas Artes y me decían que si iba a llegar o no. Y luego yo me sumé y luego yo desconvoqué por las dos razones, porque no sabía, no estoy invitado ahí, estoy invitado en la bola, ¿no? Allá abajo, como siempre. Pero gente comentaba que no, que era tarde. Porque es cierto, pues desde la 1 va a estar lleno el Zócalo. Entonces, quienes quisieran estar en un buen lugar, si van a las 3 a Bellas Artes y luego caminaban con nosotros, pues ni siquiera iban a entrar al Zócalo. Además, por si no fuera suficiente, el templete, Héctor García, muchas gracias por tu cooperación, el templete va a estar dándole la espalda a Palacio Nacional, esto va a estar como ha estado las últimas veces. Y por lo tanto, si llegas por Madero, tienes que pasar todo el Zócalo para llegar a la zona. La zona de acceso va a ser por la calle de Moneda, viendo Palacio Nacional del lado izquierdo, a un costado de Catedral. Por lo tanto, en todos los sentidos era complicado. Ayer iba a decir que, bueno, pues que los compañeros mantenían la convocatoria, pero ya se las desmadré sin querer, ya se reclamaron. La verdad es que sí debió haber sido más temprano. Pero bueno, ya. Así está. Yo voy a salir de mi casa a las 3:30. Ahí voy a ir para, pues previendo que siempre me encuentre gente y tal. Pues 1:30 me parece un tiempo más que suficiente, 1 hora, ¿no? Que 4:30 hay que llegar más o menos ahí a la zona que está reservada para los legisladores, las legisladoras, para estar mañana en el evento. Gustavo Ramírez, saludo siguiente para un café, al siguiente para un cafecito. Muchas gracias por sus cooperaciones. Entonces es muy importante, es muy importante. Yo estaba pensando qué temas tocar, porque ahí me preguntan alguno y hay muchísimos, muchísimos. El de la Corte Internacional que plantea que debe ser aprendido por crímenes de guerra Putin y Chilinsky, que tiene vergüenza. Y Estados Unidos, ahí te platico. Alberto Herrera, usted agarra parejo con los coscorrones, aguantemos. Ahora, ¿por qué? ¿Qué pasó? El Parra, futuro presidente de Noroña, ¿usted cree que se pueda mandar un plan B? Poderes que se hacen con H y C, llamar autónomos y son serviles a los altos mandos de México. A la oligarquía, no va a cambiar nada hasta que hagamos el Congreso Constituyente. Congreso Constituyente es una asamblea del pueblo, son diputadas y diputados, pero solo para hacer una nueva constitución o una reforma de la Constitución. En 1821 se reunieron 100 diputados constituyentes en la iglesia de San Pedro y San Pablo para hacer un primer marco constitucional y lo que acordaron fue que iba a ser imperio. En 1824 se integró un nuevo constituyente, Eymar Julián Santiago, que hizo la primera constitución federal. Luego, entre 1824 y 1856 hubo diferentes intentos de los conservadores de hacer a un lado la Constitución y poner, se llamó cualquier cantidad de cosas. Raúl Vega, quien quiera conocer con mayor puntualidad eso, ni siquiera tiene que leer un libro. Puede ir a la iglesia de San Pedro y San Pablo, que ya no es iglesia, ex iglesia, y es el Museo de las Constituciones. Y ahí está toda la historia. En lo que fue la iglesia, que fue el primer recinto parlamentario. Y luego, al triunfo de la revolución de Ayutla contra el gobierno dictatorial de Santa Anna, se convocó un constituyente en 1856 que hizo la Constitución de 1857, pero que discutió si recuperaba la Constitución de 1824 o hacía una nueva Constitución. Y al final, la Asamblea Constituyente se declaró por hacer una nueva Constitución, que es la que rige el país, porque en 1917, producto del proceso revolucionario, se hizo una asamblea constituyente. No fue el Congreso, fue una asamblea convocada expreso para hacer una reforma a la Constitución,
la que hizo la profunda reforma de la Constitución de 1857. General Julián Santiago, gracias por tus cooperaciones, que es la que rige en el país. Yo creo que hay que convocar a una asamblea constituyente o a un congreso constituyente en 2024. Jonathan Argenis Monreal siempre sale con una chingadera. Bueno, pues ¿eso qué? Tiene que ver con lo que estamos hablando. Y el 2024 debe ser una asamblea constituyente, yo creo, un congreso constituyente, debemos convocarlo y que discuta si hace una nueva constitución o una reforma profunda a la actual constitución. ¿Qué puede hacer esa? Pues la constitución puede rehacer el poder judicial, puede rehacer el poder legislativo, puede rehacer el poder ejecutivo, puede revisar todo lo que le dé la gana y plantear un nuevo marco constitucional o una reforma profunda. Yo sostengo que esa constitución que hagan debe ponerse a votación del pueblo y ser aprobada por mayoría. Si no se aprueba, pues entonces no, porque no es cheque en blanco. Ese constituyente no tendría cheque en blanco. Muy buenas noches, Noroña, con todo, ya que llegamos a la presidencia a cuidar a los presos de Nayarit, crea energía a las presas, yo creo que es a las presas. Sí, hay muchísima producción de energía limpia en el país. Entonces, eso es un congreso constituyente y yo creo que eso es lo que tendríamos que hacer. Ya he dicho que hay gente preocupada por lo que pasó en Chile, que una gran movilización exigiendo una nueva constitución y luego hacen la nueva constitución y la votan en contra. Porque los medios pues sacan la vena conservadora del pueblo. Entonces con lo de, por ejemplo, la mujer, el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, con esas cosas lograron echar atrás la Constitución. Ya los veo en el constituyente del 2024 queriendo quitar a los pluris. Ha avanzado muchísimo el pensamiento conservador, es una pena. Pero a pesar de eso, pues el pueblo decide. Y yo creo que debería discutirse un nuevo marco constitucional. Yo tengo confianza en que el pueblo retomará la parte más progresista. Fíjense, en Guanajuato desaparecieron seis mujeres en Celaya, León, si mal no recuerdo, y ya aparecieron los cadáveres calcinados de 5 de ellas. Guanajuato es terrible lo que sucede. Nivel de violencia, de masacres, de desapariciones, de brutalidad. Y eso se lo cargan a nuestro gobierno. Y el gobierno de Guanajuato, el fiscal que va para 20 años, está como Edmundo Jacobo. Parece que se llama, aquí tengo el nombre, Celaya fue donde desaparecieron. Carlos Amarripa. Pues es gravísimo eso, gravísimo. Por otro lado, arde Francia. Fíjense, el Macron, que también muchos admiran. A ver, ¿qué pasaría si la represión que hay hoy en Francia se hiciera en México, o se hiciera en Venezuela, o se hiciera en Cuba, o se hiciera en Colombia, o se hiciera en Brasil? Es dictador, que lo tiren, que lo quiten. Este cabrón de Macron no mandó la iniciativa al Congreso porque no tenía mayoría. Lo sacó por decreto. ¿Y eso les parece bien? Calladitos los medios. No comentan. Lleva días la represión en Francia, la movilización del pueblo francés. Marie Spark. Lo malo es que el PRI tiene el poder de su lado. Cualquier ley que pongamos siempre tener amparándose. A ver, yo creo que no están entendiendo lo que estoy diciendo. Un Congreso Constituyente hace una nueva Constitución. Punto. No hay amparo contra una nueva Constitución. Hace otro Poder Judicial. Esos jueces se van. Punto. Puede plantear que si yo llegara a la presidencia, que esa presidencia ya no vale, que se vuelve a hacer elección. Hasta eso puede plantear. Puede plantear que ese legislativo no, y que hace otro, con otras condiciones. No puede plantear lo que le dé la gana. Es la soberanía del pueblo en su máxima expresión. Y si el pueblo además en lo individual la ratifica con un voto, se acabó la discusión. Otra vez lo mismo.
el constituyente de 1917 recuperó el petróleo para el pueblo. No hubo amparos contra eso. Es una nueva constitución, es lo que rige el país. Si tú haces una constitución, eso es lo que manda en el país. Las empresas petroleras decían que esa constitución no podía aplicárseles, porque era después de que ellos ya tenían el petróleo, que no se podía aplicar de manera retroactiva. Pues claro que se puede, es lo que el pueblo determina, el pueblo es soberano. Alberto Herrera, dieron sueldos y no falta un centavo a petroleros. O sea, no se entiende lo que digo, no se escucha lo que digo, no se estudia, no se mete uno a revisar. Uno quiere aprender solo de oír, en vez de leer, de documentarse, de investigar, de revisar. Me habla un joven de 15 años. ¿Cuál es la posición política correcta? Pues yo tengo mi idea. Pero yo te puedo decir cualquier cosa y no vas a entender ni siquiera de qué te estoy hablando. Le digo sin ninguna descortesía. Hay que ponerse a revisar también las cosas. Pero he insistido en la idea de un Congreso Constituyente. Estos deben ser los de Telcel, que como joden para que cambie yo el equipo. Se pasan. Entonces, perdón que sea un poco brusco, pero es que no estoy planteando un cambio a la ley, haces otra. ¿Qué manda en un país? ¿La Constitución? ¿Quién puede cambiar esa Constitución? ¿El pueblo? Nadie más. Y en nuestro marco legal no es fácil hacer un cambio a la Constitución, justo porque no debe cualquier hacer un cambio a la Constitución. Y se habla del constituyente permanente, que es la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, que tienen que aprobarlo primero una, luego la otra, y luego la mitad más uno de los congresos locales. Bueno, eso formalmente es muy difícil. España no puede quitarse la monarquía porque tiene ese candado para hacer cambios al marco constitucional. Pues es la ley que rige un país. Pero una vez que lo cambias, o sea, tú en España logras los 2/3 y logras todos los requisitos que la propia Constitución dice que hay que hacer para cambiarla, y dice se acabó la monarquía y ahora es república, y el rey no puede ir a ampararse frente a nadie. Se acabó, se convirtió en un ciudadano más. Lean la historia, jóvenes, mujeres y hombres, y no tan jóvenes. Cuando tú haces una asamblea constituyente, pues es una asamblea revolucionaria que cambia el estado de cosas, pero no la cambia la asamblea, es el pueblo el que empuja para que esa asamblea materialice lo que el pueblo está exigiendo. Yo creo que están todas las condiciones en nuestro país de que la gente exige recuperar mínimo lo que estaba en la Constitución del 17, mínimo. Y si nos vamos a ir cambio por cambio, esperando, yo creo que nosotros debimos haber empujado en el primer trienio del compañero presidente todos los cambios constitucionales, pero insisto, en el Senado no teníamos los 2/3. Pero la fuerza de nuestro movimiento en ese momento era tan grande pues, que los hubiese obligado a aceptar esos cambios. Ya en el segundo trienio, con un descalabro, porque pudimos haber tenido 2/3 y no los tuvimos. No los teníamos en el Senado, no los tuvimos nunca a pesar de la extraordinaria votación de 2018. Por eso es tan delicado 2024, porque no solo es la presidencia, es el Congreso. Y si a la persona que esté en la presidencia no tiene, ya no digo 2/3, mayoría en la Cámara, de senadores y de diputados, pues lo van a tirar desde ahí. Jonathan, ¿por qué cambió El Salvador del pueblo? O sea, Argenis siempre pregunta cosas para desviar la atención de lo que estamos hablando. Lo digo con toda franqueza. No voy a contestar. Estamos hablando de cosas bien importantes y viene y habla El Salvador, por favor. Y siempre lo hace. Por eso además lo comento. No es que hoy esté brusquito. Entonces, yo creo que hay que hacer esa asamblea constituyente, pero podemos pues, no hacerla, ¿verdad? Y seguir esperando que la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, pues vaya haciendo lo que pueda ir haciendo.
una por una, cada reforma constitucional, una por una. Yo creo que debe convocarse. Y yo plantearía que un congreso constituyente para música para los oídos de los despolitizados, no sea convocado por los partidos, no tengas que participar por los partidos, sino cada sector de la población, determinado número de trabajadores, según tenga, a ver, si la mayoría del país son trabajadores, pues la mayoría de representantes deben ser trabajadores. Sí, o el porcentaje que tengan, campesinos, ¿qué porcentaje? Igual. Pueblos originarios, igual. Afrodescendientes, igual. Artesanos, artistas, empresarios. Y empresarios igual, puedes diferenciar micros, pequeños, medianos, grandes, dependiendo del porcentaje que sean de la población del país. Académicos, así, cada parte se integre. Y reitero, tienen por mayoría que acordar esa constitución y luego el pueblo por mayoría votarla. Si el pueblo dice que ese es ya, ese es, y se acabó la discusión, no hay quien se ampare. Ni Dios Padre y la Virgen María juntos pueden echar atrás esa constitución. Ni nadie se puede ir a amparar, ni siquiera frente a ellos si es que existe. Eso vale, eso es lo que rige. Marco Jaramillo, muchas gracias por tu cooperación. Entonces, tenemos el tema, bueno, les decía yo, este cabrón de Macron no creo que esté en la Constitución, debe estar en la ley laboral francesa, pero por sus purititos de estos aterciopelados sube la edad de pensión, de jubilación, de 62, de retiro, de 62 a 64 años. Los grandes empresarios ganando una locura y a los trabajadores madreándolos en sus conquistas, que no se las regaló nadie. Meni Chabacano, teniendo mayoría en ambas cámaras, se logrará modificar la Constitución. No, necesitas mayoría calificada. No es mayoría. No están oyendo, de verdad no ponen atención a lo que estoy planteando. Es mayoría calificada, 2/3 de la Cámara. No la logramos en 2018. De ese tamaño es la dificultad. No la logramos en 2018 ni con la votación que tuvo López Obrador, que fue excepcional. Tuvimos 2/3, lo he dicho aquí hasta el cansancio. Porque el Verde, que fue con el PRI, se vino con nosotros a una alianza parlamentaria, y porque una decena de diputados del PRD, Toledo dentro de ellos, se vino al movimiento. No están oyendo, que hoy andan particularmente dispersos, y hoy no me he distraído prácticamente. Yo creo que es mucho más difícil lograr 2/3 del Senado de la Cámara de Diputados que convocar un Congreso Constituyente, pero además es más legítimo un Congreso Constituyente de todos los sectores de la población y no a fuerza por partidos. Yo creo. El Constituyente del 17 no fue por partidos. El Constituyente de 1857 no fue por partidos. El Constituyente de 1824 no fue por partidos. Cierto. Era la parte vencedora de la disputa interna en su momento, entre monarquía y república en 1824, entre liberales y conservadores en 1857, entre revolucionarios y contrarrevolucionarios en 1917. Eso también es cierto. Nosotros incorporaríamos a todo mundo, a los opositores también, a que vayan a discutir ahí, a expresar puntos de vista de cara a la nación. Se transmitirían todas las sesiones por internet, que la gente le diera seguimiento. Y al final, pues el pueblo es el que va a empujar hacia donde deben ir las cosas. Y hay que convencer con argumentos, no con imposición, no con autoritarismo. Y el pueblo decidirá por mayoría. A ver, yo estoy convencido que no hay que quitar los pluris. Si el pueblo decide quitarlos, pues se jodió el asunto.
Estoy convencido que es una necedad quitar el fuero. Si el pueblo lo quita, bueno, luego si me madrean siendo presidente, me inventan un delito y me meten a la cárcel y nos tiran por la necedad de que el discurso despolitizador se impuso, pues ¿qué vamos a hacer? Pues es un riesgo, pero es el pueblo el que tiene que decidir. Pues no yo. Pues yo podré tener muy claro todo, pero si la gente no está de acuerdo en lo que yo digo, pues ya me fastidié. Es la gente la que tiene que decidir. Es evidente que hay cosas donde la gente va a avanzar en los derechos de los trabajadores, pues no tiene ningún derecho. Fíjense, otra vez en Francia está la rebelión a todo lo que da porque les quieren quitar que puedan pensionarse a los 62, solo 2 años, aparentemente solo 2 años. Y aquí la gente ni a los 62, ni a los 64, ni a los 70, ni a los 80, ni a los 250. La inmensa mayoría de la gente no tiene una pensión. Está cabrón, porque no solo es además que después de toda una vida de trabajo tengas un ingreso que ganaste, que tú aportaste, sino la cobertura médica. Cuando más la necesitas en el último periodo de tu vida, donde más problemas de salud se van a presentar. No tienes ni la pensión, ni el apoyo económico, ni la cobertura médica. Bueno, pues eso es monstruoso y eso pues solo lo puede decidir un constituyente, lo puede decidir también una Cámara de Diputados y Senadores, pero ya vieron qué difícil es ese proceso. Saludos, mi futuro presidente. Aquí en Estados Unidos la mayoría de los mexicanos lo apoyamos, no tenemos duda que va a ganar la presidencia. Hoy hice un video de agradecimiento y les decía, hagan una encuesta con los mexicanos en Estados Unidos. Hay un montón de temas y ya se nos acabó el tiempo. Fíjense que a ver si mañana comento una encuesta que me pasa. 95.4% del país, de la gente, se considera feliz. Qué chingón es nuestro pueblo, la verdad. Quiero platicar con ustedes sobre los medicamentos naturales que no son. Ahí tú ves en letras grandes que son hierbas y tal, y en letra chiquitita me mandaron, ándale, préstamelo, me mandaron uno para Liliana Ortega, muchísimas gracias por tu generosa cooperación. Me mandaron uno ahí para mejorar la... El tracto. Sí, este es para que... Yo no tengo problemas para orinar, ¿no? Pero supone que... Cran Barrier, ¿no? Y según son puras... No alcanzo a ver aquí, pero según son puras cosas naturales. Son de estas tiendas que han proliferado de manera... Y en letras chiquitas tiene una sarta de porquerías. Aquí al ladito, chiquitito, una sarta de químicos, que es igual medicamento, y además dice que no es medicamento. Hay que enfocarse en México y no mirar a otros países. Bueno, Argenis, estoy hablando solo de México y él es el que estaba hablando de El Salvador, para que vean que nomás distrae. Entonces, me la mandaron de buena fe. Y estos disque productos naturales no son naturales. Y además no tienen licencia sanitaria, dicen no es un medicamento, que quien lo consume es su responsabilidad. No, tenemos que legislar sobre esto. Es una gran industria de lucro sin ninguna responsabilidad sobre la salud de la gente. Está cabrón. Y hay montones de productos disque naturales que no lo son. Y esos licuaditos que se comen, que según muy alimentos, puras porquerías. No tiene que ver eso con la iniciativa que voy a meter, ¿eh? Hay que meter una iniciativa también en esa materia. Pero quiero hablar de ese tema con calma. Trascendió también que García Luna puede ser testigo cooperante, por eso Calderón cambió de que no sabía nada, de que él no se había dado cuenta, a que tiene dudas. Tarde, debió haberle puesto un abogado y haber sido mucho más solidario. Y vieron la renuncia a Lázaro Cárdenas Batel, me parece singular y francamente desafortunado, que es su derecho a coordinador de asesores del compañero presidente. Yo creo que nunca tuvo la oportunidad que él esperaba. Se va a la CELAC, es una organización latinoamericana de estudios. Se va, no lo anoté a dónde, creo que sí es CELAC. Y renuncia un día antes de la expropiación petrolera. Ahora sí que si hubiera esperado al domingo, me lo hubiera dado el regalo de cumpleaños, no se hubiera ido hoy,
porque son las especulaciones. Los del Reforma, es que se va a buscar la candidatura a la capital del país. Ay, 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 los de Reforma. Quería el dedazo para él solito, Goloso y Sharon Barraza. No, no, tampoco, pero pues sí pudo el compañero presidente pues, haberlo mandado a alguna secretaria en algún momento, pues ha hecho muchos cambios y ahí estuvo Lázaro Cárdenas, pues tiene su experiencia, diputado federal, senador, gobernador, para los que dicen que... CELAC, eso dije, CELAC, sí. Tiene mucha experiencia, pero experiencia tiene. Y pues yo creo que no se cumplió la expectativa que él tenía y se va de secretario general, creo, de la CELAC. Le deseo mucho éxito en su nueva encomienda. Hoy los medios pues, le han dado mucha difusión. Y así está. Ya vi mi intervención de ayer, yo creo que muy buena, solo tuvo un error, ya me lo había comentado Omar ayer. Yo no sé dónde saqué Carpinteiro, la esposa de García Luna, que dice siempre bien Pereira, pero ayer por alguna razón me salió Carpinteiro. ¿De dónde lo saqué? Ve tú a saber. Alberto Herrera tiene razón si no nos defendemos ni del patrón exacto. Del, no es de él, del. La contracción se usa la contracción del en vez de él. ¿Mencionaste el chat de Liliana Ortega Maravilla? Creo que se te pasó, no decía nada, pero eso... No, claro que lo comenté. Es que alguien dice que se te pasó. No se me pasó ninguno. A lo mejor este último de Edrey Paredes, que acaba de entrar diputado, tiene toda mi admiración y respeto. Ya tengo mi playera para el festejo de mañana que dice AMLO presidente Anuel sigue eso. Espero tener el privilegio de encontrarlo y saludarlo. Abrazo. Pues mañana yo voy a salir ahí de mi casa. 3:30. Le voy a meter el acelerador, si no, no llego. Y mañana, por obvias razones, la videocharla no será a las 6, yo creo que va a ser como a las 7. El compañero presidente empieza en punto. Si dijo a las 5, a las 5 va a empezar. Entonces, yo calculo hora y media de su intervención. A las 7 espero estar transmitiendo desde mi departamento ahí en el centro histórico y luego me pienso venir a dormir acá a Pueblo Quieto, que aquí voy a estar el domingo y el lunes, 2 días de descanso, no lo puedo creer. Hoy estuve trabajando, estuve revisando una iniciativa muy importante que vamos a presentar, estaba checando cosas, he estado trabajando. Descanso haciendo adobes, vamos a las efemérides, dejé el teléfono, sí, por favor, Emiliano Cruz, muchas gracias por tu cooperación. Mejores condiciones para el campo, pues sí. Javier Salgado. Sí, hoy cumple 82 años mi tía Rebeca Noroña Velázquez. Mi tía, pues con ella crecí. Es una mujer excepcional, generosísima, súper trabajadora. Luz María Avilés, por favor ayúdeme en San Ignacio, Cerro Gordo, Jalisco. El ayuntamiento quiere despojarme de mi terreno. Yo tengo mi escritora, siempre pago mi predial por más de 27 años. La denuncia existe en Palacio Nacional. Necesitas un abogado, Luz María. En esas cosas, lamentablemente, nosotros no podemos entrar. No podemos entrar, estoy pensando en el teléfono. Se fue para otro lado. No, es otra cosa lo que está. No hice nada. Sí, tan que hiciste que lo quitaste lo que había. No hice nada. Noroñista se me respeta, no se va a dejar sin me gusta, ya tiene su cartón en la ventana, las canciones valen mucho más que los millones que otros invierten, exacto. Entonces no puedo, lamentablemente agradezco la cooperación, pero no puedo intervenir en ningún asunto legal, es junto a lo que les dijo, que mucha gente se nos acerca con atropellos, con abusos, con injusticias y lo tiene que resolver el Poder Judicial. Necesitas un buen abogado y en todo caso, si hay alguna cosa incorrecta, pues me pases llegar la información y yo lo denuncio públicamente. De cualquier manera, ya comenté que tu terreno, que no dice en dónde, solo dice en San Ignacio, Cerro Gordo, Jalisco, el ayuntamiento que cabeza el PRI te quiere despojar de un terreno que tienes todo a tu nombre, de 27 años de pagar el predial y que ellos pretenden que es de ellos.
17 de marzo, pues hoy cumple 82 años mi tía Rebeca Noroña Velázquez, costurera de toda la vida. Yo les digo que ahora que fue el aniversario de la Confederación Internacional de Trabajadores que encabeza Napoleón Gómez Urrutia, mi abuela, mi madre y mi tía empezaron el home office porque trabajaban de costureras en su casa con su máquina, pagaban la electricidad y les pagaban a destajo por pieza realizada. Niveles de explotación monstruosos. Mi tía fue costurera toda su vida, cotizó para el Seguro Social toda su vida, tiene su pensión modesta del Seguro Social, la del compañero presidente, el apoyo, y nosotros la apoyamos también. A ella es a la que me llevé un día, no se había subido nunca un avión, y dijo, si me llevan a Venecia, me subo. Y yo la llevé a Venecia, a Estambul, y estaba platicando con unos amigos la anécdota. 1857, un día como hoy, el presidente Ignacio Comonfort decreta una orden a los empleados públicos para jurar la Constitución de 1856, so pena de perder el empleo. Les digo, pues esa es la Constitución que vale, la que se hace. Ya lo que había antes ya queda superado. Él mismo se dio un golpe de Estado a sí mismo para desconocer la Constitución de 1857 que decía no se podía aplicar. Era un liberal moderado. Y eso abrió el camino a la guerra de reforma. 1985 muere Bernardo Sepúlveda Gutiérrez, destacado médico, académico, investigador mexicano, y no sé si secretario de Relaciones Exteriores o era, yo creo que sí, un Bernardo Sepúlveda, secretario de Relaciones Exteriores. 1992, el pueblo sudafricano vota masivamente, por primera vez, un referendo para derogar las leyes discriminatorias, les digo, iniciando el desmantelamiento del apartheid o del Estado racista de Sudáfrica, que era un cambio constitucional, porque está en la Constitución. En Chile un golpe de Estado impone la Constitución de la dictadura. Si eso sigue valiendo. Liliana Ortega Maravilla, diputado, felicite a César Miranda por su cumpleaños hoy, por favor. Pues ya lo felicité y muchas gracias por tu otra generosísima cooperación. Muchísimas gracias. Y a partir de que decían que eso ya no, en la Constitución de Estados Unidos son las enmiendas que también tienen su proceso difícil y ayer comentaba que después de 130 años, la enmienda 13 creo que es la que abolió la esclavitud en Estados Unidos, después de 130 años el estado de, ¿cuál fue? Mississippi, creo, ¿no? La quitó de sus leyes secundarias, pero ya no valía en ningún lugar de los Estados Unidos. O sea, está la Constitución ahí, digo, la esclavitud, y a partir de que metes en el cambio nadie se puede amparar, se acaba, nadie puede decir, oye, yo tenía a los esclavos antes de que emitieron la resolución, yo los compré y ahí están los latigazos que les he dado durante 20 años, los he vendido como animales. No, denme un amparo porque son mis esclavos. No, una vez que se libera eso que dice esto es ilegal, la Constitución manda. Si la Constitución dice recuperamos puertos, aeropuertos, carreteras, playas, minerales, ferrocarriles, agua, telecomunicaciones, banca, aire, sol, viento, todo se pone al servicio del pueblo, eso es lo que vale a partir de ese momento. No hay ningún poder sobre la tierra que pueda ampararte frente a una decisión soberana del pueblo. El ajolote se va a hacer, el hijo del ajolote, tengo que revisar también eso, ahí lo tengo pendiente. Nos vemos, es mi gallo, dice Gustavo Torres, mañana nos vemos, los que estén ya en el defectuoso, ya nos pasamos 3 minutos. Los que estén mañana, ahí nos vemos, y los que no, pues no nos vemos, pero nos vemos a las 7 de la noche muy probablemente la transmisión. Muy agradecido, hice un video, véanlo, pero estoy muy agradecido de su apoyo. Es el video fijado Es un video en YouTube de agradecimiento, hice uno en Facebook para convocar a la concentración mañana y uno en YouTube agradeciéndoles todo el apoyo, todas sus cooperaciones, el que difunden, el que ponen su cartulina, el que comparten videos, el que ven esta transmisión, el que
me llaman para darme ideas. Luz María Vilés, la Fiscalía de Guadalajara y Tepatitlán tienen información, el problema es que hay mucha corrupción. Sí, es ante el juez. Primero vas al Ministerio Público y el juez se presenta ante el juez y el juez debe decidir. Necesitas un abogado, un buen abogado, que también son bien trácalas. No, lamentablemente, reitero, nosotros, ni el presidente, ni nadie de nosotros puede hacer nada. Eso es del Poder Judicial y es el Poder Judicial. Cuando él te roba o te pretende despojar, pues tú acudes al Poder Judicial. Y a la gente le cuesta trabajo entender que es un poder muy corrompido y que además no tiene nada que ver ni con el legislativo ni con el ejecutivo. El legislativo hace leyes que el Poder Judicial interpreta y aplica, y el Ejecutivo conduce los rumbos del país respetando el marco legal establecido. El Poder Judicial es el que determina si se viola un derecho, si se viola la Constitución, si se debe sancionar a alguien por haber cometido delitos. Eso le corresponde al Poder Judicial y no a nosotros. Nosotros no podemos hacer nada más que denunciar cuando hay alguna irregularidad. Algún juez, bueno, pues, viste, no me tienes que convencer, lo hemos dicho insistentemente, de lo corrompido que está el Poder Judicial. A la señora Pereira, esposa de García Luna, unas horas después de que fue declarado culpable, le liberan las cuentas bancarias que estaban congeladas, confiscadas, detenidas. A Rosario Robles la determinan inocente cuando se robó 5,000 millones de pesos. Bueno, pues eso estamos enfrentando, efectivamente, ese es un problema muy serio. Están diciendo que trataron de ver su video y dice que fue borrado. Pero borré el primero, ahí está el video. Ahí está el video, el primero se cortó, ahí está el video. Y dice, gracias por su apoyo, ahí está. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias, no le hace falta un micrófono, se escucha muy bajito. Mónica Hernández, hoy nadie se quejó del sonido, siempre se quejan, así andamos. $352.21. Muchísimas gracias por su cooperación, muy generosa, y vamos a ver cuántos entraron en YouTube para compartirlo en Facebook. Moisés Gómez igual, 5,607, pues supuestamente entraron hoy relativamente pocos.